máximo silencio a fin de evitar cualquier distracción durante la charla. Segundo, me ha indicado el expositor, las preguntas se pueden hacer durante la charla, para lo cual la persona que tenga alguna inquietud, lo que vamos a hacer es que va a levantar la mano y entonces va a esperar que el compañero se acerque con el micrófono para que pueda hacer la pregunta, de manera que no solo los que estamos aquí podamos oír la pregunta, sino que también los que nos están siguiendo a través de internet puedan oír también la pregunta. Con respecto a esto también, por favor, tenemos un tiempo muy concreto, 2 horas, por lo tanto, les pido que las preguntas sean lo más concreto posible a fin de poder salir adelante con el tiempo de la charla. En caso de emergencia, vamos a desalojar este recinto por la puerta principal, que está a mano derecha. Esta da al área de parqueo y nos vamos a mantener ahí hasta que se nos dé la orden de regresar de nuevo a este recinto. De nuevo, muy buenas noches. Para la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional, es un gusto contar con la presencia de ustedes el día de hoy, tanto aquí en la sala como los que nos están siguiendo a través de internet. La charla de hoy, el desarrollo costarricense en el contexto internacional, situación actual y retos, está a cargo de don Paulo Sauma. Don Paulo es economista, especialista en política social y mercado de trabajo. Actualmente es el director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Economía e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la misma universidad. Consultor en diferentes organismos internacionales, con quienes ha realizado estudios nacionales en prácticamente todos los países de América Latina, así como diversos estudios de carácter regional. Tiene más de 40 publicaciones a nivel nacional e internacional y es colaborador ocasional de algunos medios de comunicación colectiva. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Pablo. Eso es para empezar. Gracias, buenas noches. Aquella celosía está muy sí, me ahogo de calor, entonces sí. Gracias, buenas noches. Primero que todo, gracias al colegio por la invitación. Es un gran gusto para mí estar aquí y poder presentarles los resultados de este estudio que estamos haciendo en el Observatorio del Desarrollo. Gracias a ustedes por haber venido. Espero que al final les parezca interesante. Este proyecto lo empezamos hace año y medio en el observatorio. La investigadora asociada es Fernanda Chacón, que ahora está haciendo su maestría en Estados Unidos, pero entonces fue un trabajo conjunto que hicimos durante un año y la idea, les vamos a presentar los resultados explicándoles en qué consiste, cuál es la lógica de esto, ¿verdad? Entonces vemos que todos los días, no todos los días, pero casi todos aparecen índices internacionales y nos dicen si estamos mejorando o estamos empeorando, ¿verdad? Ayer salió el Doing Business, hace 2 semanas el índice de competitividad global, hace poco había salido el índice de progreso de desarrollo social, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos índices? ¿Qué nos miden? ¿Qué nos dicen? Más allá de si mejoramos o empeoramos, ¿qué significa eso? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cuál es nuestra posición respecto al país? ¿Son todos estos índices buenos? ¿Hay unos mejores que otros? Bueno, entonces todo eso nos lo preguntamos. Aclaro que el Observatorio del Desarrollo es un pequeño centro de investigación de la universidad, donde una de sus funciones principales es ser un reservorio de información
donde tenemos no solo las bases de datos de los censos, de las encuestas de hogares y otras bases de datos institucionales, sino también de indicadores de desarrollo. Y hemos tenido una preocupación también por contar con información a nivel cantonal. Sin embargo, nunca habíamos entrado en el tema más internacional, excepto en algunos estudios específicos, y eso fue la idea. Entonces, perdón, por allá, supongo, por acá. Entonces, el objetivo general de la investigación fue dar seguimiento a los diferentes indicadores internacionales de desarrollo, analizar las causas e implicaciones para Costa Rica de variaciones en ellos e identificar los principales retos para el desarrollo. Entonces, si estos indicadores nos indican qué es ser desarrollado, ¿verdad? El que está mejor, el que tiene mejor desempeño es más desarrollado, bueno, entonces es importante saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese nivel, de un nivel de desarrollo deseable. Estamos claros en que el concepto de desarrollo es un concepto relativo, o sea, en términos absolutos no podemos definir precisamente qué consiste el desarrollo, sino que nos queda claro cuando nos comparamos con otros países. Entonces, cuando comenzamos a comparar características, vemos cuáles están mejor, cuáles tienen mejor desempeño, y por lo tanto, ese es lo que desearíamos, lo que ambicionaríamos llegar a lograr. Ahora, como les dije al inicio, hay muchísimos índices internacionales que se publican con bastante periodicidad, incluso aparecen nuevos todos los años. Entonces, ¿cuáles íbamos a seleccionar para nuestro estudio? Y aquí fue la primera fase, fue seleccionar cuáles eran los importantes para nosotros. Entonces, los seleccionamos en función de estas categorías que les voy a leer. Primero, que fueran elaborados por organizaciones de reconocida reputación, ¿verdad? Organismos internacionales, ONG, con amplio reconocimiento a nivel mundial. Entonces, esa era la primera condición. Además, que incluyan un número grande de países, deseablemente más de 100, porque hay algunos índices muy interesantes, pero que son estimados para pocos países, entonces realmente no permiten una adecuada comparación. En el tema de cuántos países hay en el mundo cambia como que casi todos los días por los territorios ocupados, los reconocidos, no reconocidos, pero el índice de desarrollo humano calcula 189 países. Digamos que ese es el número más alto, pero más de 100 es un buen indicador. Que tengan varias ediciones, y eso en general lo respetamos, o sea, que hayan sido publicados con varias veces antes de que los consideráramos, y que tengan una periodicidad definida, cada 2, cada 3, cada año, y que la respeten, ¿verdad? No que publiquen un año y después no. Entonces, en términos generales, todos cumplen con esto. Hay una pequeña excepción, pero sabíamos que se iba a calcular nuevamente. Que publiquen de forma transparente la metodología de estimación y sus fuentes primarias. Esto es clave, o sea, que la metodología de estimación del índice sea totalmente transparente. ¿Cuáles son los ponderadores o pesos asignados a cada variable? Si hay transformaciones de variables, cómo se realizan, y que la fuente primaria de los datos esté debidamente identificada. Porque es común ver algunos de estos índices que nos dicen qué lugares, que estamos en muy buena posición a nivel mundial o muy mala posición a nivel mundial. Sin embargo, vamos a ver cuál es la fuente y no lo indican. Y por otro lado, que tanto el índice sintético, ¿verdad? El índice resumen, como los indicadores a partir de los cuales se estiman, correspondan a áreas relevantes para el desarrollo. Vamos a ver que seleccionamos un grupo de áreas relevantes, que son la parte no solo económica, la social, la ambiental, la parte de derechos. Ahí vamos a ver cuál es la lista completa. Entonces, esas áreas, porque igual el concepto de desarrollo puede ser tan amplio como querramos, pero necesitábamos delimitarlo. Seleccionamos para este análisis, que en conjunto presentamos en julio de este año, 14 índices, que son los que están ahí en la lista.
que consideran 9 áreas relevantes del desarrollo. Las áreas son el área económica, el área social, el área ambiental, infraestructura, la parte de justicia y derechos, gobierno, negocios, tecnología, investigación e innovación y bienestar global y paz. Y los 14 índices que seleccionamos son el índice de desarrollo humano, que es el más conocido de todos y el más antiguo índice sintético que existe. Los que han trabajado con esto saben que que se publicó por primera vez en 1990 como parte del primer informe de desarrollo humano, y fue el primer índice que incluía más de una dimensión. Generalmente el desarrollo antes de los 90 lo medíamos en base en el PIB per cápita de los países, que es un indicador muy malo y muy simple de el grado de desarrollo. Este incorporaba las áreas de conocimiento y una vida larga y saludable, además del nivel de vida digno medido por el ingreso. Este índice ha sido publicado anualmente a partir de 1990 y le permitió posicionarse como un índice por excelencia para clasificar a los países por su nivel de desarrollo. Entonces es el primero y lo consideramos. Luego el índice de progreso social, que es un índice bastante reciente, pero que se está calculando año con año, que incluye la dimensión social principalmente. El índice de desempeño ambiental, que en su forma actual se empezó a calcular en el 2006. Vamos a ver que hay que hacer una observación ahí, porque estábamos durante muchos años en primer lugar en el mundo y en América Latina, y de un momento a otro, según este índice, perdimos varias posiciones, pasamos a la posición 50 y resto. Bueno, ahí vamos a hacer algún comentario de qué fue lo que pasó. El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, el índice del Estado de Derecho, que es un índice muy interesante de este proyecto de justicia mundial, el índice, y luego 3 de felicidad, ese concepto tan difícil de definir y de medir como es la felicidad. Pero entonces decidimos seleccionar los 3 porque aunque todos medían índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el índice de paz global y el índice de preparación en materia de redes del Foro Económico Mundial. Como ven, entonces tenemos una amplia cobertura. Hay más índices, claro que sí. Sin embargo, estos son los que consideramos relevantes para nuestro estudio. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí tenemos los resultados. Estos son básicamente el 2015, que fue cuando estábamos terminando de escribir el estudio. Entonces luego les voy a hacer una actualización con lo que ha pasado este año. Y entonces nosotros tenemos que, en términos generales, lo que ven en ese gráfico es el índice, para cada uno de los índices, cuál es la posición que ocupamos entre cuántos países. Entonces, bueno, como todos sabemos, según el índice del Planeta Feliz, somos el país más feliz del mundo, ¿verdad? Con la posición 1 entre 151 países. Luego está el índice de bienestar global en la posición 2 de 145, y el reporte de la felicidad mundial de 12 entre 158 países. O sea, los 3 de felicidad o bienestar estamos en muy buenas posiciones. Luego sigue el índice de democracia, donde ocupamos la posición 23 entre 167 países, y ahí seguimos hasta llegar al índice de desarrollo humano, donde ocupamos la posición 68 entre 187 países. Eso nos genera un problema, porque bueno, hay una posición 68 de 187 está bien, pero ¿qué es estar bien y qué es estar mal? Nuevamente, entonces tuvimos que relativizar. Además, hay un problema porque el número de países varía entre cada índice. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces lo que hicimos fue ubicar la posición del país según percentiles, o sea, en qué percentil, en qué lugar porcentual nos encontramos respecto al 100% de los países, y así evitamos que si son 150 o son 180 o son 120. Entonces lo que vemos es cuál es la posición relativa,
el percentil. Entonces lo que nosotros tenemos es que en los 3 primeros, que son los de felicidad, o sea, estamos en el primer decil, o sea, entre el primer 10% de países con mayor desarrollo. Luego en el democracia estamos en el percentil 14, o sea que en esos 4 índices estamos en el primer quintil o primer 20%, y todos los demás estamos en el segundo quintil, y con posiciones que van desde la 21 hasta la 36. O sea que mayoritariamente nos ubicamos en el segundo quintil de desarrollo. O sea, entre el segundo 20% de los países con mayor desarrollo. Entonces, para efectos del estudio, clasificamos el grado de desarrollo según estos criterios. Llamamos de desarrollo alto a los países que se ubican en el primer quintil. Ese es nuestro objetivo, ubicarnos entre el 20% de los países que tienen mejor desempeño en cada una de las dimensiones medidas por el índice. Esto, si son 190 países, estamos hablando entre los 40 primeros países en términos generales con mejor desarrollo. Y luego llamamos de desarrollo medio alto a los que están en el percentil 21 al 40, o sea, el segundo quintil. Y luego medio bajo, bajo y muy bajo, los siguientes quintiles, aunque ningún índice para Costa Rica se encuentra en tercero, cuarto, quinto quintil. O sea, entonces somos un país de desarrollo medio alto. Esa es la primera conclusión a la que llegamos del conjunto de índices. Y en temas de felicidad y democracia estamos en desarrollo alto. Pero entonces esta es la primera parte del análisis. El otro tema, gracias, es definir cuáles son las prioridades para el desarrollo nacional. Entonces, aquí hicimos algo que es el inverso a lo del desarrollo. Entonces, para cada indicador que conforman los índices, definimos que la prioridad alta, medio bajo o baja. Donde la prioridad alta son aquellos indicadores en los cuales nos encontramos más alejados de los países con mejor desempeño. En esos es en los que tenemos que actuar más rápidamente y mejor. Y por el contrario, tienen prioridad baja los indicadores en que mostramos un desempeño más acorde con los países desarrollados, lo cual no implica que no tengan ninguna prioridad. Tenemos que mantenernos en las posiciones de privilegio que tenemos, ¿verdad? No podemos dejar que se nos vengan abajo, pero entonces la prioridad la pusimos en los de alta y medio alta, la prioridad en el análisis. Algunas aclaraciones metodológicas que son importantes, y es que se identifican solamente prioridades para las cuales existen indicadores específicos comparativos a nivel internacional. Alguien podría decir, bueno, es que ahí no están considerando tal cosa que debe ser prioritaria, sí, pero si no tenemos indicadores que nos digan qué tan bien o qué tan mal estamos en el contexto internacional, no lo podemos incluir. La condición es que existan indicadores para todos los países, entonces que sean aspectos donde hay medición, que además tener claro que las acciones requeridas para atender las prioridades son de muy diversa índole y el resultado de las mismas será observado en muy diversos plazos. Hay acciones que dan resultados inmediatos, hay acciones que son dan resultados a mediano y largo plazo. Hay que tomar en cuenta esto a la hora de analizar las posibles soluciones al problema, y que en tercer lugar que podrían existir dudas sobre la calidad de algunos de los indicadores utilizados. Sin embargo, se espera que no se presenten esos casos, pues se trata de indicadores también estimados por organizaciones de reconocida reputación y la metodología de estimación es transparente. Alguien puede decir, es que ese indicador me parece que está malo, está bueno. Bueno, es un indicador que es estimado para todos los países, lo estima una organización de reconocida reputación y ahí está la metodología. Es válido si hay algún problema metodológico que se aclare y
pero en términos generales no hemos encontrado ningún problema. Lo que sí hemos encontrado es el problema de que para el caso de Costa Rica hay algunos indicadores que son muy viejos, porque lamentablemente en muchos casos en Costa Rica dejamos de calcular indicadores. Si vemos los indicadores del sector público, la generación de indicadores se ha reducido significativamente. Tuvimos un momento, digamos, de gloria en los 90s, porque tradicionalmente calculábamos indicadores económicos, Banco Central desde 1950, ¿verdad? Luego se comenzaron a calcular indicadores sociales y en los 90 los ambientales y otro tipo de indicadores, y tuvimos buena época de producción de indicadores. Sin embargo, después se comenzó a venir abajo. Uno busca indicadores de salud y no hay, o cuesta mucho conseguirlos, hay que ir a perseguirlos, a ver si se los dan a uno. Todo este tipo de cosas realmente afectan las posibilidades. Ok, perdón. Ok. Ok, no, estoy nada más. Ok, perdón. Esta nada más quería devolverme. Entonces, la cifra de indicadores. En total, analizamos, y este era el dato que no les dije en su momento, el de ahí arriba, 394. Estos 14 índices se estiman a partir de 394 indicadores. O sea, la cantidad de indicadores que se consideran es muy alta. Y esos son los 394 indicadores que consideramos en el análisis de las prioridades. Ok, empezamos con el área económica. En el área económica encontramos 36 indicadores relacionados con el nivel de ingreso de Costa Rica, su estado macroeconómico y su situación fiscal y laboral y financiera. La mayoría de los indicadores considerados de prioridad alta están relacionados con la situación fiscal y financiera. Ahí está los de prioridad alta, medio alta de este total de indicadores. Y aquí un pequeño análisis de cuáles son los indicadores en los cuales más deberíamos de avanzar para lograr un mejor desempeño. En primer lugar, la tasa de impuestos total sobre las ganancias, que se considera muy alta comparativamente. Esto se repite en el Doing Business y en otros, en el índice de competitividad global, etcétera, donde ocupamos la posición 85 a nivel mundial en términos de tasa más alta. Aquí la lógica es que necesitamos tasas más bajas impositivas para que tienen los países más desarrollados. Entonces ahí tenemos una prioridad y se hace especial referencia a los impuestos laborales y contribuciones patronales como porcentaje de las ganancias, que aclaro que aquí se refieren no a las contribuciones a la caja propiamente, sino contribuciones al INA, a LIMAS, a asignaciones familiares, etcétera, ¿verdad?, que son adicionales a la seguridad social propiamente, y la facilidad de acceso al crédito. Otros indicadores relevantes es el financiamiento a través del mercado de valores local. Tenemos un mercado de valores poco desarrollado y realmente es algo que va a ser difícil solucionar por el tipo de estructura de empresa que tenemos. El balance presupuestario del gobierno, el déficit fiscal y la disponibilidad de capital de riesgo. Entonces estos son los indicadores. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero me está diciendo algo que ya yo sé. Entonces sí, claro, no estamos descubriendo nada nuevo. Van a ver que todos los indicadores son conocidos. Aquí lo que estamos haciendo es confirmando las prioridades. No se trata de descubrir el agua tibia, pero sí lo importante es que estamos dimensionando los retos. ¿Cuánto tenemos que mejorar para alcanzar un nivel de desarrollo? Entonces digamos que esto es lo más innovador no solo la cobertura por áreas, etcétera, sino que nos permite saber dónde están, cuál es el nivel de avance que requerimos. En el caso del área social son un total de 65 indicadores de los casi 400.
que tienen que ver con condiciones de salud, educación y cultura de los costarricenses, así como el rol de género. Los indicadores de prioridad alta de avance se vinculan con aspectos del rol de género, generalmente, principalmente el mercado de trabajo, la incorporación al mercado de trabajo y de la salud. Y ahí está la composición de por grado de prioridad. Al final les voy a dar la dirección del Observatorio del Desarrollo, ahí están todos los documentos del proyecto, para el que quiera bajar el documento completo y entrar con más detalle, ahí lo pueden bajar. ¿Cuáles son los indicadores prioritarios? Bueno, la participación femenina en la fuerza laboral, ¿verdad? Es por todos conocidos que tenemos una participación muy baja, que si bien es cierto ha aumentado a partir de los años 90 la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, todavía nos falta mucho respecto a los países más desarrollados, donde la participación supera el 60%, 70%, y lógicamente estamos en la posición 81 en el mundo, y tenemos y entonces es necesario avanzar en esto. La solución a este problema no es fácil, es complicado, porque pasa por el tema de la red de cuidado, ¿verdad? De la responsabilidad social en el tema del cuidado, que requiere grandes inversiones, y entonces es un tema que no podemos solucionar de un día para otro. Es muy caro el cuidado, sobre todo infantil, ¿verdad? Igual de la población adulta mayor, que vamos en exceso. La tasa de obesidad aparece como un problema respecto a otros países. También en el tema de usando las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas de educación, de la calidad de la educación, tenemos que Costa Rica parece muy rezagado, y es un tema respecto a la calidad de la educación en el cual tenemos que entrar. Y también el tema de los graduados en ciencias e ingeniería, ¿verdad? Tenemos que cerca de un 10% de los que logran culminar la universidad, graduarse de las universidades, se están graduando en carreras científicas y tecnológicas. Estamos graduando mucha gente en ciencias sociales, mucha gente en educación, importante para el desarrollo del país, pero realmente para avanzar hacia otros niveles, como vamos a ver en innovación, necesitamos un mayor porcentaje de graduados. Otros indicadores relevantes de prioridad medio-alta. Aquí hay dos indicadores que se usan como una aproximación del tema de cultura, que son los largometrajes nacionales y la exportación de servicios culturales y creativos. Entonces esto nos permite aproximar el tema de cultura, y vemos que tenemos mal desempeño, se están haciendo mal largometrajes nacionales, etcétera, pero respecto lo vemos a la producción de otros países, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, estamos bastante rezagados. Y a nivel mundial también, el tema del matrimonio temprano, la prevalencia de subnutrición e intensidad del déficit alimentario, y el promedio de años de escolaridad, que ese es un tema que es bastante delicado, porque los avances que estamos teniendo en mejorar el nivel de escolaridad, sobre todo de la fuerza de trabajo, son muy, muy lentos. Les comento un dato adicional, que no es el indicador que se usa, pero según la cohorte proyectada por el Ministerio de Educación, de cada 100 niños y niñas que van a empezar el primer grado, que empezaron el primer grado en el 2015, solo 40 van a lograr terminar la secundaria dentro de 11 o 14 años. O sea, realmente seguimos con un problema de terminación de la secundaria grave, seguimos teniendo una fuerza de trabajo con mano de obra mayormente no calificada, con menos de secundaria completa, y lógicamente tenemos un modelo de productivo donde tratamos de atraer inversión extranjera, atrayéndola por mano de obra calificada, pero realmente los límites ya estamos agotando los límites, y como les digo, realmente los países desarrollados, la culminación de secundaria en los países desarrollados es por lo menos de 80%, o sea que no estamos, y que vamos muy lentamente. La
la cohorte 1995, que ya está terminada, se esperaba que, o terminaron de la cohorte 1995 solamente 34 de cada 100 niños y niñas que empezaron el primer grado. O sea, que en 12, 14 años solamente aumentamos 6. Vamos además muy lento, a pesar de que el gasto en educación ha aumentado significativamente. Y luego el tema de la tasa de mortalidad materna, que a mí me sorprende este indicador, que si bien es cierto es prioridad medio baja, consideramos importante incluirlo porque es un tema en el cual creemos que si nos comparamos con los países con peor desempeño, claro que estamos bien, pero estamos en la posición 47 a nivel mundial, lo cual no es nada satisfactorio y que implica que tenemos que hacer esfuerzos también en esa área. En la parte ambiental tenemos 26 indicadores relacionados con la calidad del aire, el uso del agua y la energía, el sector agropecuario, la cobertura boscosa y el cambio climático. Y los dos indicadores considerados de prioridad alta están relacionados con el sector agropecuario. Y aquí el tema es que los dos indicadores donde tuvimos peor desempeño en el índice de sostenibilidad ambiental del 2016 son en la eficiencia en el uso de nitrógeno en la agricultura y en el balance de nitrógeno. O sea, esto tiene que ver con el exceso en el uso de agroquímicos en la agricultura, ¿verdad? Y no sé, un día de esto salió una noticia en alguno de los periódicos de circulación nacional sobre este tema. Realmente el exceso en el uso de agroquímicos en la agricultura nos lleva a que tengamos un desempeño poco satisfactorio. Tenemos problemas con la extracción de agua, con la contaminación del aire, con la huella ecológica, con el tratamiento de aguas residuales y de alguna manera con prioridad medio baja con el stock de peces que estamos, sobre todo en temas del cuidado de la protección del stock pesquero. Sobre este indicador, el tratamiento de aguas residuales, es el que quiero hacer referencia. Costa Rica ocupó en el índice de sostenibilidad ambiental posiciones sumamente satisfactorias en los años pasados. Como les digo, ocupábamos la primera posición en América Latina, entre los 18 países de América Latina que tradicionalmente se consideran en las comparaciones, y a nivel mundial en las posiciones 5, 7, distintivo de que somos un país verde, ¿verdad? Y tenemos que estar. Sin embargo, en el 2014 el índice pasamos a la posición 53 o 50 y algo, y fue que cambiaron los indicadores e incorporaron indicadores donde tenemos un desempeño muy inadecuado, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales, donde estábamos tratando solo cerca de un 8% de las aguas residuales. Ahora con la entrada de los tajos vamos a mejorar este indicador. Sin embargo, es algo en el cual nos falta mucho que hacer. Entonces, ese junto con otros indicadores, estos de agricultura, etcétera, hizo que pasáramos a una posición. Vamos a ver al final que recuperamos bastante con un nuevo cambio en la forma de medir los indicadores, pero ya no somos el país tan estrella que fuimos en algún momento. En infraestructura, son 21 indicadores relacionados con la infraestructura de transporte y con la conexión a los servicios de electricidad, telefonía e internet. La mayoría de los indicadores clasificados con prioridad alta y media alta están relacionados con la infraestructura de transporte. Bueno, y esto no es, de nuevo, no es ninguna novedad. Este dato sí es interesante. Según este informe, el informe de la conectividad del 2015, Costa Rica aparece con una mala tasa de cobertura de red móvil. Y es que el dato que se utilizó en este informe es el dato del 2009. En días recientes hemos estado viendo los datos donde lo que tenemos es que ya la cobertura de red móvil es de cercana al 100%. Todo el mundo en este país ya tiene su celular. Tenemos que además la cobertura en internet se ha ampliado. Tenemos el problema en internet es el ancho de banda, ¿verdad? Y la velocidad, pero en términos generales. Y esto lo que nos demuestra es el tema que les dije al inicio, de que no disponer indicadores actualizados cuando hemos mejorado
resulta en calificaciones inadecuadas. Por eso la importancia de tener indicadores, actualizarlos, ojalá todos los años, sobre todo indicadores tan importantes como estos. En el próximo ya vamos a salir mejor calificados, pero en el momento de elaboración del informe aparecía como un indicador de prioridad alta. La calidad de las vías, esto es un indicador que asume valores de 1 a 7, donde 1 es peor y 7 es mejor. Tenemos una calificación de 2.83, esto a partir de encuestas de opinión, pero son encuestas de opinión que se realizan con la misma metodología en todos los países del mundo y ocupamos la posición 83 en el mundo en cuanto a calidad de las vías. Y la calidad de la infraestructura portuaria, igual estamos en una posición 80. En prioridad medio alta tenemos calidad de toda la infraestructura, calidad de la infraestructura ferroviaria, el rendimiento logístico, producción de electricidad, disponibilidad de asientos en aerolíneas y usuarios de internet. Esto algunos han mejorado, pero realmente todos sabemos el problema de infraestructura y que ocupamos posiciones bastante rezagadas. Los que vimos del índice de competitividad global que anunciaron hace un par de semanas o 3 semanas, es que infraestructura sigue siendo el principal aspecto en el cual, por el cual tenemos la peor calificación. Luego tenemos los indicadores de justicia y derechos, que son 50 indicadores relacionados con el sistema judicial y con los derechos personales. La mayoría de los indicadores de prioridad alta y medio alta están relacionados con la calidad del sistema judicial. Y entonces, este indicador, está el primero, que es la justicia civil, no está sujeta a demoras excesivas, eso está en función de la calificación. O sea, lo que es malo es que está sujeta a demoras excesivas, y sabemos que en el caso costarricense eso es un tema donde los procesos judiciales pueden tardar 5 a 10 años, ¿verdad? Entonces ese tema nos ubica en la posición 86 en el mundo según el índice de Estado de Derecho. Y además el tiempo para cumplimiento de contratos en caso de disputa comercial es de 852 días, que estamos en la posición 83 en el mundo. Son temas que todos sabemos que el sistema judicial es muy lento, cumple pero muy lento, y lógicamente muchas veces en el tema de contratos, lo cual afecta también la inversión en el país, es que simplemente la gente denuncia un contrato porque sabe que va a poder mantenerse 2 o 3 años antes de que tenga que comenzar a pagar. Entonces todo ese tipo de cosas, realmente con respecto a otros países tenemos situaciones poco satisfactorias. En prioridad medio alta, el sistema de adjudicación criminal es oportuno y eficaz, sabemos que no es tan eficaz. El sistema de investigación criminal es efectivo, en términos, no es tan mal el sistema de investigación criminal, posición 59 en el mundo, pero nos sigue ubicando lejos del 25% de los países de mejor desempeño. Igualdad de trato y ausencia de discriminación, y el índice de calidad del proceso judicial. Estos temas entonces son temas en los cuales deberíamos de avanzar. En el área de gobierno se consideran 63 indicadores relacionados con la tramitología, la eficiencia de los poderes ejecutivo y legislativo, la corrupción, la democracia y la política exterior del país. La mayoría de los indicadores de prioridad están relacionados con la ineficiencia del gobierno y con la tramitología, y entonces aquí los que tienen prioridad alta, la eficacia de los cuerpos legislativos y el desperdicio en gasto del gobierno. Y luego los de medio alta son los procedimientos para la apertura de un negocio, o sea, el famoso tiempo de los trámites para empezar un negocio, el tiempo para apertura de un negocio, el procedimiento primero, el tiempo, la facilidad para empezar un negocio y el costo para la apertura de un negocio, que sabemos que son muy altos respecto a otros países, el tiempo de los cumplimientos fronterizos para importar y exportar, que generalmente siguen siendo muy lentos, posiciones 50 y resto respecto al mundo. La carga de la regulación gubernamental en posición 61, el sistema correccional es efectivo reduciendo el comportamiento criminal. Bueno, este es el tema, ¿verdad?, del sistema
correccional para los presos, y sabemos que las tasas de reincidencia de la población que ha estado en la cárcel son muy altas, y luego procedimientos de manejo de permisos de construcción, que en algunas municipalidades se ha acelerado mucho los trámites, pero en otras no. En el área de negocios se consideran 48 indicadores relacionados con el comportamiento de las empresas y con la apertura comercial del país. La mayoría de los indicadores considerados de prioridad alta están relacionados con la situación de los accionistas dentro de la empresa, y todo el tema de la protección de los accionistas minoritarios en este país, aunque se aprobó una ley recientemente, aparentemente no es tan satisfactoria. El que ha estado de socio minoritario en una empresa sabe que no tiene ningún derecho a nada, ¿verdad? Y entonces simplemente no hay sistemas de protección como si lo tienen los países donde el tema de las empresas constituidas en sociedades anónimas tienen reglas más claras. ¿Verdad? En términos de la protección, de los juicios y el índice del alcance de la regulación en materia de conflicto de intereses, estos temas, estamos en las posiciones 80 y resto a 100 en el mundo. Y otros indicadores son la prevalencia de barreras al comercio, el índice de fortaleza, bueno, de protección de los inversionistas minoritarios, el grado de transparencia y los derechos legales de prestamistas y prestatarios. Entonces esos temas tenemos posiciones no tan satisfactorias. En el área de tecnología, investigación e innovación se trata de 53 indicadores relacionados con los avances tecnológicos, la investigación y desarrollo y la innovación. Todos los indicadores de prioridad medio alta están relacionados con la innovación y el avance tecnológico. Aquí es importante que no tenemos en prioridad alta, solamente en prioridad medio alta, lo cual es un indicador importante, es una situación importante. Sin embargo, tenemos rezago en lo que tiene que ver con la generación de patentes, y esto es consistente con otros estudios que se han presentado recientemente del Banco Mundial, etcétera, donde la inscripción de patentes en el caso de Costa Rica es muy reducida. La importancia de las TIC en la visión de futuro del gobierno, realmente en esto yo diría que no solo la visión de futuro, sino la visión actual. Uno entra a muchas páginas de gobierno, a muchos sitios web, y ve cuándo fue la última actualización, y no les extrañe que diga 2011, 2012, 2009, 2007, qué sé yo, ¿verdad? O sea, realmente el tema y además puede encontrar uno cosas muy bonitas, pero no encuentra la información relevante. Entonces, en lugar de facilitar los servicios, prestar servicios a los usuarios, quedan en algo que no está siendo debidamente considerado. Los dominios de nivel superior del código de país, esto tiene que ver con el dominio CR, donde es muy reducido respecto a los que usan su propio país, ¿verdad? Entonces aquí lo que encontramos más son dominios más de corte general, y la manufactura de alta y mediana tecnología dentro del total de producción en la manufactura, ¿verdad? Ahí estamos en una posición 51. En sí, ¿verdad? La atracción de la inversión tecnológica da buenos resultados, y probablemente sigamos mejorando, aunque todavía estamos un poco lejos de los países con mayor desarrollo, que tienen una industria muchísimo más amplia que la que tenemos en Costa Rica. En el área de bienestar y paz, 34 indicadores relacionados con el nivel de violencia, la seguridad personal, el bienestar global y el apoyo social. La mayoría de los indicadores de prioridad alta y medio alta están asociados con la seguridad personal de los costarricenses. Y entonces lo que tenemos es cosas que ya conocemos, ¿verdad? El de prioridad alta es el número de encarcelados. Todos sabemos el problema del hacinamiento en las cárceles, ¿verdad? Entonces lo increíble es que tengamos la posición 93 en el mundo, y la posición, vean esto, 16 entre 18 países de América Latina. O sea, realmente es un tema, rezagos de años en la construcción de cárceles y bueno, y muchas cosas más.
El crimen es efectivamente controlado, tenemos problema, el costo del crimen y la violencia, todos los costos asociados en términos de seguridad, de los daños causados, etcétera. La facilidad de acceso a las armas pequeñas y armas ligeras, este está igual redactado en negativo. Las personas no recurren a la violencia para lidiar con sus agravios personales, o sea, sabemos que recurren a la violencia, no tanto como en otros países. En Latinoamérica ocupamos la 5ª posición. Sabemos que en otros países se recurre más frecuentemente a eso. Sin embargo, a nivel mundial la posición 60. Y la tasa de homicidios, que es algo que debe de preocuparnos realmente, porque este indicador vamos en el sentido contrario al deseado, que es una reducción de la tasa de homicidios, sino que claramente va aumentando año con año. Entonces es todo un tema en el cual hay que poner especial atención y probablemente muy pronto va a pasar a prioridad alta. Ok, ya esos son los 10 sectores. Las conclusiones generales del estudio son, bueno, del estudio de los 14 índices considerados se concluye que Costa Rica es un país de desarrollo medio alto, es decir, se ubica entre el 40%, incluso entre el 36% de los países del mundo con mejor desempeño en cada uno de ellos. Pero además debe tomarse en cuenta que, y esto es sumamente importante, ningún índice ubica a Costa Rica entre los países que presentan inferiores situaciones de desarrollo. O sea, en el peor que estamos en el percentil 36, no hay ningún índice que nos ubique del 40% para arriba. Y además hay 4 índices que reflejan un alto desarrollo del país, entre el 20% de los países con mejor desempeño. Los 3 que se enfocan en el tema de felicidad y bienestar global, el índice del planeta feliz, el índice de bienestar global y el reporte de la felicidad mundial y el índice de democracia. Con respecto a este índice de democracia, los invito a que lean el documento específico para este índice que está en el sitio web. Cada índice tiene su propia clasificación de los países y según la clasificación propia del índice de democracia, Costa Rica había estado siempre entre los países con mejor desempeño en la parte democrática. Sin embargo, en el último nos salimos del límite y estamos en el segundo grupo de países. Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque es de lo poco donde realmente estamos, y es un tema, y el indicador, del conjunto de indicadores que hacen esa situación, está el de participación ciudadana. Realmente tenemos un problema de participación en lo que es más allá de, ¿verdad?, del simplemente ir a votar. Incluso ya ni vamos a votar muchas veces, la abstención es muy alta. Entonces es una lástima, porque repito, estamos siempre entre los mejores países del mundo, ¿verdad? Pero eso nos pasa con muchos índices, como vamos a ver, que no es solo que no vamos mejorando, sino que vamos empeorando un poquito, y lo que es peor, otros países, no, mejor para ellos, peor para nosotros, de otros países van mejorando más y nos van dejando rezagados. Repito, esto es un tema relativo, ¿verdad? Entonces los otros avanzan más y nosotros nos quedamos, y ese es el principal problema. Seguimos como inercialmente aprovechándonos de los logros del pasado, pero sin hacer los cambios, sin hacer los ajustes que necesitamos. Solamente un 7% de los 394 indicadores considerados presentan prioridad de avance alta y un 16% medio alta. Entonces esta es una buena noticia desde el punto de vista de que es fácilmente identificar los temas donde tenemos que actuar. Claro que no es fácil ni barato, ni tenemos los resultados en el corto plazo, pero podemos seleccionar cuáles son los frentes que queremos, a diferencia de los países con menos nivel de desarrollo, donde todo está por hacer, ¿verdad? Nosotros ya hemos avanzado. 1 de cada 3 indicadores con prioridad de avance alta forman parte del índice de competitividad global y un 19% del Doing Business. Estos comparten muchos indicadores, y el tema de la competitividad realmente es un tema que vemos que requiere muchas transformaciones legales en los temas de infraestructura, etcétera, que nos permitan
lograr mayor competitividad y todo el bienestar asociado con ella. Ahí está la distribución de los indicadores según índice y según los datos que están resumidos arriba. Conclusión general, Costa Rica tiene posibilidades de dar el salto hacia un mayor nivel de desarrollo en todas las dimensiones que conforman este complejo fenómeno. Pero ello será posible solamente mediante la ejecución de acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Entiéndase políticas de Estado. Políticas de Estado entendidas en su forma más sencilla como políticas que trascienden administraciones. O sea, que no es que hay cambio de gobierno y llega el presidente y dice, mire, todo lo que hizo el anterior está mal y yo sé lo que hay que hacer y vamos a hacerlo de nuevo, borrón, y empiece de cero. Tenemos que avanzar políticas de Estado y además con la asignación de recursos, con una adecuada asignación de los recursos presupuestarios requeridos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque simplemente para construir infraestructura, obra pública, hay que meter plata, ¿eh? Entonces no se trata de tener los planos ni tener las ganas, sino que hay que asignar y hay que asignar por muchos años los recursos necesarios para recuperar todos los puentes del país, para ampliar todas las carreteras que haya que ampliar, para reconstruir la red de ferrocarriles, para reconstruir los puertos, ¿verdad? Entonces son temas que no se pueden hacer en 4 años, aunque en algún momento alguien lo haya pretendido, ¿verdad? Y además hay que tener la plata para hacerlo. Se requiere además y tener claramente que ya están identificados, digamos, las áreas prioritarias. Si bien la mayor parte o todas las prioridades aquí identificadas son conocidas, lo que les dije, no descubrimos el agua tibia, el principal aporte del estudio realizado es que define prioridades de prioridades o prioridades entre prioridades y además permite cuantificar la magnitud del avance requerido en cada uno de los indicadores, o sea, cuánto tenemos que avanzar para ubicarnos entre el 25% de los países con mejor desempeño. Como se ha indicado, el desarrollo es un fenómeno multidimensional, complejo, que requiere intervenciones amplias. Pero si se tuviera que elegir solamente una de las prioridades en cada materia para lograr algún grado de avance, muestran especial importancia las siguientes, y van a ver que todos, y no es que los periódicos nos dijeron cuáles eran, ¿verdad?, sino que salen de aquí. Resolver la situación fiscal de forma permanente, mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, solucionar el problema del tratamiento de aguas residuales, mejorar la calidad y cantidad de toda la infraestructura de transporte, aumentar la eficiencia del sistema judicial, aumentar la eficiencia del gasto público y la facilidad para hacer negocios, proteger a los accionistas minoritarios si queremos llegar a un esquema realmente de sustituir empresas familiares por sociedades anónimas, fomentar la investigación y desarrollo, reducir la tasa de criminalidad y resolver el problema de las cárceles. O sea, lo que leímos en el periódico hoy en la mañana, resumido aquí, ¿verdad? Entonces, el tema es cuál es la magnitud de los retos. Estamos la siguiente fase de la investigación en la cual estamos haciendo 2 cosas. La primera es un boletín que vamos a publicar ahora en diciembre, en el cual presentamos lo que nos muestran los índices, estos índices en el año 2016, los publicados, de los cuales les voy a presentar ahora algunos resultados de lo que está pasando. Y el segundo es que estamos comparando estas prioridades con el Plan Nacional de Desarrollo y con otros instrumentos de política para ver si están siendo explícitamente considerados dentro de las prioridades nacionales de desarrollo. Y luego pensamos para julio del año entrante hacer una pequeña actividad de discusión de estos resultados versus las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, y no solo que haya un reconocimiento de que son un problema, sino de lo que se está haciendo efectivamente, ¿verdad? Porque los problemas ya están identificados, hartos reconocidos por todos, pero el tema es, ¿y si les vamos a asignar recursos a su solución o no? Finalmente les voy a mostrar aquí, espero, no se ve, ¿verdad? O sí, es que
quise meterlos todos, es rápidamente, ¿qué ha pasado cuáles son los índices que se han actualizado este año? En las últimas columnas están los publicados este año y aquí la publicación anterior con el año en que fue. Vean que todos son 2014 o 2015. Y entonces en el índice de progreso social, ¿qué pasó? El índice lo mejoramos un poco, pero mantuvimos la posición a nivel mundial 28 de 133 países y a nivel latinoamericano sí pasamos de la posición 3 a la posición 2. Es que nos tenemos un pleito ahí con Chile por la esperanza de vida al nacer, que ellos mejoran un poquito, entonces pasan al segundo, nosotros al tercero o al revés, pero con este nos mantenemos, es un indicador donde tenemos un índice donde tenemos muy buena posición a nivel mundial, ¿verdad? Percentil 21, casi que podríamos estar entre los de desarrollo alto en el 20%. En el índice de competitividad global, como vimos en las noticias recientemente, el índice prácticamente varió muy poco, pero sí perdimos algunas posiciones, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que aunque nosotros mejoramos un poquito el índice, o lo empeoramos un poquito, pero más que todo el problema fue los países que lo mejoraron, los países que lo hicieron mejor que nosotros. Entonces ahí tenemos en el índice de desempeño ambiental, pasamos de la posición 54 en 378 a la posición 42 en 380. Estamos recuperando nuestra posición mejor, ¿verdad? País 42, sin embargo, nos ha afectado mucho los temas que le dije, de uso de agroquímicos, tratamiento de las aguas residuales. Entonces tenemos todavía importantes retos ahí. En el índice de Estado de Derecho mejoramos, pasamos del percentil 25 al percentil 22, pero el tema es que no fue que mejoramos significativamente, seguimos con el mismo índice, seguimos en la misma posición 25 a nivel mundial. El tema es que antes entraron, en el primero habían 102 países y en la estimación nueva hay 113. Entonces mejoramos la posición relativa, pero no la absoluta. O sea, mejoramos de posición porque hay más países que tienen peor desempeño que nosotros, pero no fue que realmente tuvimos un mejor desempeño. Nadie nos quita lo de la felicidad, según el índice del planeta feliz, ¿verdad? Seguimos en primer lugar. Con el reporte de la felicidad mundial, sí, pasamos de posición 12 a 14, pero seguimos estando entre los de alto desempeño. En la facilidad en el doing business, igual, prácticamente no modificamos el valor del índice, pero pasamos de la posición 58 a la 62, o sea, hay otros países que lo hicieron mejor que nosotros. En el índice de innovación global pasamos del percentil 35 al 36, del 36 al 35, y vemos que tuvimos una mejora importante en países, esto por el aumento en la cobertura de telecomunicaciones, el dato de la red celular, el dato que teníamos rezagado. Entonces vemos cómo eso mejora en el índice de innovación global. Este es el que vimos. El índice de paz global, igual pasamos del percentil 21 al 20, nos mantenemos, y en el índice de preparación en materia de redes pasamos del percentil 34 al 32. Entonces, como pueden ver, esta es la situación que se presenta todos los años. Ahí nos mantenemos. Perdón la expresión que voy a usar, pero a mí me parece la más descriptiva, ¿verdad? El nadadito de perro que nos caracteriza, ¿verdad? No nos hundimos, pero tampoco avanzamos, ¿verdad? Y realmente estamos bien, somos un país de desarrollo medio alto, lo cual nos ubica, y a nivel latinoamericano estamos entre los tres países junto con Chile, Uruguay y Costa Rica con un mejor desempeño realmente. Pero dar el salto es posible, pero requiere realmente avances en las áreas, avances sostenidos en el tiempo en las áreas que les indiqué.
Bueno, esta es la presentación. Muchas gracias, pero igual abrimos un periodo de preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, nada más. Ahí está la dirección del observatorio, www.odd.ucr.accr, ahí están todos los documentos. Muchas gracias. Bueno, licenciado, muchas gracias por su excelente exposición. Me pareció muy agradable, muy interesante también. Gracias. Hay un par de preguntas que yo quiero lanzarle muy concretas. Número uno, en la conclusión que se desprende del estudio, da la impresión de que la mayoría de la responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo. Por lo menos a mí me da esa impresión de que el Poder Ejecutivo tiene el mayor peso, ¿verdad?, en lo que es mejorar esos índices. No sé si mi percepción es correcta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan ciertos son estos índices con respecto a la realidad nacional? ¿Verdad? Porque si usted, por ejemplo, se pone a ver el informe presidencial de todos los 8 de mayo, a veces se vuelan, digamos, hablemos a lo tico, se vuelan muchísimo en hacer pensar de que todo está excelente. Incluso este último informe presidencial, yo no sabía si Luis Guillermo estaba hablando de Costa Rica o estaba hablando de Dinamarca, porque el hombre se voló de una forma extraordinaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan apegados están o qué tanto reflejan estos índices la realidad que se vive, ¿verdad?, verdaderamente ya a nivel de cada costarricense? Muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, realmente los índices son buenos, digamos, reflejan la realidad, porque son índices que son indicadores oficiales generalmente, pero con metodología clara, o sea, de cómo se estiman. Es una metodología uniforme para todos los países. Los organismos internacionales los toman, los revisan y hacen su propia base de datos para países. Entonces nos permiten comparar la situación con los demás países, pero además son transparentes, o sea, son indicadores reales en términos de que reflejan la situación del país. Por eso es que lógicamente, y no estoy hablando del caso de este presidente, sino en general de lo que se ha hecho, por eso es que generalmente en los informes presidenciales no hay indicadores globales, ¿verdad? Entonces generalmente se dice, bueno, se atendieron 1000 familias con este programa. 1000, parecen muchas o pocas, y si las que tienen necesidad son 100,000, entonces ya solo atendimos a un 1%, ¿verdad? Entonces se evita en esos discursos hablar de indicadores, sino que se resaltan los resultados, ¿verdad? Pero este tipo de análisis sí nos permite comprender y, como le digo, sobre todo cuantificar de alguna manera cuál es el reto país, ¿verdad? Cuánto es lo que tenemos que avanzar, y eso es sobre la base concreta. Y perdón, la primera era sí, gracias, ya, perdón. Y sobre el papel, realmente con el sistema de Estado, de gobierno que tenemos, buena parte de la responsabilidad recae sobre el Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo, modificando las leyes que sean necesarias, haciendo las reformas adecuadas, y sobre el Poder Judicial, buscando una mayor eficiencia, ¿verdad?, etcétera. Pero eso entonces, digamos, en la parte del sector público, pero también el sector privado tiene su buena parte de responsabilidad, sobre todo el sector empresarial, ¿verdad?, en los temas de investigación y desarrollo, etcétera, ¿verdad? A veces no es un problema de la falta de capital, sino de quién se decide hacer las inversiones, ¿verdad?, y aun cuando existan posibilidades de obtener financiamiento. Entonces, el sector privado y la sociedad en general tiene que tomar decisiones. En el tema de la calidad de la educación, igual, tenemos que, la discusión que se dio, hay que evaluar a los docentes o no, ¿verdad? Es un tema que es una discusión en la cual hay que participar todos, y realmente la base del sistema, más allá de las críticas que tenga de los países nórdicos en materia educativa, es que los docentes son evaluados año con año. Los estudios económicos, y no estoy hablando ni bien ni mal de los docentes, hablo de todos los estudios que se han hecho de análisis de cuáles son los factores que inciden en la calidad de la educación. Entonces nosotros tenemos que hay varios,
perdón que me desvíe, pero es un tema que me gusta mucho. Son las características, por ejemplo, en lo que determina el tema de la calidad, son las características innatas de los niños y las niñas, ¿verdad? O sea, hay unos que crecen con mayores habilidades para unas cosas y otros menos, ¿verdad? El tema del entorno familiar, la educación de los padres, si hay hermanos mayores o no, las características de las comunidades en la cual residen los niños y las niñas, si es una comunidad urbano marginal o no, si hay violencia, etcétera, ¿verdad? Las características de la escuela en términos de características físicas, disponibilidad, y luego el tema relevante de los maestros, la calidad de los docentes. Y la gran mayoría de los estudios dicen que el factor determinante es la calidad del docente. Todo lo demás incide, pero el que más incide es la calidad del docente. Entonces, lógicamente, tiene sentido, por ejemplo, evaluar los docentes, los maestros, ¿verdad? Entonces, son temas donde hay oposición de parte de los sindicatos, no es una solución que puede tomar el gobierno unilateralmente. Entonces, hay una responsabilidad de todos en esto. Yo quería hacer una consulta respecto al índice de felicidad, porque eso se habla mucho en medios de comunicación y sí, nos hace felices estar en el primer lugar, pero mi consulta es ¿qué importancia o qué efecto tiene el índice de la felicidad en el desarrollo de un país? ¿Por qué es tan importante medir eso? Y con base en qué en general se mide. Sí, es muy interesante. Vea, los tres índices tienen, todos los tres se basan en una pregunta que se hace a las personas, porque es una valoración personal, que se llama la escala de Cantril, ¿verdad? Que es un poco de en una escalera donde se ubica usted en cuanto a su realización personal, a su satisfacción, y se le pregunta a gente en todos los países del mundo, o sea, con una muestra. Y en eso resultamos siempre muy bien, eso se acompaña con otros indicadores, huella ecológica, etcétera, ¿verdad? Entonces eso, pero la más importante, digamos, es eso, y los ticos tenemos una valoración muy adecuada de la vida que llevamos, y eso en parte es lo que nos ayuda. El estudio no nos dice si eso es bueno o malo para el desarrollo, y entonces cualquier respuesta sería un intento, ¿verdad? Entonces, me preguntaba a mi hijo que por qué los países del norte, y esa es una vieja teoría que no voy a desarrollar, pero por qué los países del norte son más desarrollados y todo. Bueno, porque la gente donde pasa 9 meses bajo la nieve y solo 3 meses asoleándose y sabe que para sobrevivir tiene que salir con frío, decía yo bromeando, con un hacha, matar 3 osos para ir a trabajar y cosas así, ¿verdad? La vida cuesta más y entonces hay una valoración más del trabajo y de las cosas, mientras que aquí simplemente uno se encuentra un palo de naranjo, cualquier cosa, o sea, llevado al extremo, ¿verdad? Y entonces eso es parte de la felicidad, ¿verdad? Entonces encontrar la valoración más adecuada del ocio, etcétera, ¿verdad? Entonces es un tema muy complicado y tampoco quiero caracterizarlo, ¿verdad? Pero realmente, a veces esa percepción de que todo está bien nos lleva a tomar actitudes más cómodas, más fáciles. Y además, el tema, y ese es un tema relevante, es que cuando hay que hacer, todos opinamos sobre lo que hay que hacer, pero que lo hagan los demás, ¿verdad? Todos tenemos claro lo que hay que hacer, pero ¿quiénes lo tienen que hacer? Los demás. Tenemos una democracia delegativa, no participativa. Nosotros escogemos quiénes deben de hacer las cosas por nosotros y queremos que las hagan bien, rápido, ¿verdad? Honestamente, bueno, y entonces al final el que se mete a participar en esto, la mayoría de las veces lo calificamos mal porque no hizo, pero es muy difícil, ¿verdad? Pero es un tema complejo el de la felicidad. Buenas noches. A mí me queda una dudita ahí en cuanto a la posición, sobre todo ya en los valores finales. Si nos hemos mantenido realmente o nos hemos bajado. Si nos hemos mantenido, porque entran países con indicadores más bajos, o nos desplazan en realidad porque entró alguien
hizo gestiones y mejoró sus indicadores. Entonces, me queda la duda. Hemos hecho en realidad toda la exigencia, como si fuera un proyecto, mejorar indicadores, como para decir, tenemos una propuesta, tenemos un objetivo por cumplir anualmente, ¿verdad? Lo hemos visto que está del 7 al 15 o al 16, pero digamos, cada vez lo podemos comparar contra algo que nos propusimos, lo cumplimos o no. Esa es una. Y la otra es que la gran parte pareciera de que es como una actividad en todas los indicadores que es de cumplimiento. Pareciera que no se cumple, ¿verdad? Pareciera que no se cumple con la legislación, pareciera que no se cumple con la educación, o que nos quedamos ahí atrás, o que durante 7 años hemos mantenido de el mismo nivelito, ¿verdad? O el mismo caminadito, ¿verdad? Sin ninguna expectativa, digamos, a superar a una región, o una cosa así, o a un porcentaje que nos hayamos propuesto. Esa es la duda. Sí, gracias. Respecto a la primera, hay los dos casos. Hay países que lo están haciendo mejor y hay hay otros que están entrando, entonces eso nos permite ubicarnos mejor relativamente. Pero lo que más hay son países que lo están haciendo mejor. Y le digo, por ejemplo, para mí es inaceptable que en el índice de desarrollo humano estemos en la posición que estamos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Somos el primero de América Latina en esperanza de vida. Eso no nos lo quita nadie, ¿verdad? Aunque Chile se acerca muy cercano, eso es resultado de nuestro sistema de salud de muchos años, las inversiones que hemos realizado muchos años, y en eso estamos mejor, y eso se ve en el índice de progreso social. Sin embargo, en educación, de la crisis de los 80 apenas nos estamos recuperando. Entonces tenemos países como Panamá, como incluso Perú, donde están mejorando los resultados educativos, y nosotros vamos muy lento. Entonces estamos aumentado el gasto de un 6 a un 8% del PIB, pero los indicadores de educación no están mejorando. Perdón que lo diga, estamos botando la plata. Porque si yo no amarro el aumento en el gasto a indicadores de resultados, a mejoras en la calidad, entonces simplemente nada, lo único que estamos haciendo es mejorando los sueldos, pero no la calidad de la educación. Le doy un dato: además de la prueba PISA, que es una prueba estandarizada, existe la prueba ORIALC, que realiza la UNESCO para América Latina, que es para escolares. Se realizó en 2007 la segunda y en 2013 la tercera prueba. De las 4 pruebas que se realizan en lectura y matemáticas, Costa Rica bajó la calificación en 3. Fue el único país, fue el que tuvo el peor desempeño. Entonces, la relación no es tan lineal, pero estamos gastando mucho más y estamos saliendo peor en el examen. Entonces, realmente hay temas que los otros están haciendo mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, se da esa situación. Hay temas de derechos donde sí, los tenemos muy bien enunciados, cosas que están en la ley pero que no se cumplen, ¿verdad? Entonces tenemos clara la visión, digamos, de las leyes nos dicen todo lo que tenemos que hacer, pero no las estamos cumpliendo. Cuando las cumplimos, como el 8% del PIB por educación en la Constitución, no necesariamente estamos teniendo los resultados. Entonces, el tema de la inversión es especial, de la inversión pública y privada es especialmente importante. Y si no realizamos la inversión pública, a veces por ineficiencias nada más. Tenemos los préstamos del BID y tenemos un montón de plata, pero no tenemos capacidad de ejecución de eso para la obra pública. Entonces, simplemente nada más es como que si no la tuviéramos. El problema no es de plata, es de gestión, es de ejecución. En los demás países, Panamá nos ha mejorado mucho en lo del PIB, porque claro, la construcción del canal con no sé cuántos miles de millones de dólares aumentó el PIB y el PIB per cápita, y bueno, el IDH es un componente del IDH, eso lo aumenta significativamente, pero igual lo está haciendo en educación. Pero uno ve muchos países que dicen vamos a hacer una autopista y la hacen,
¿verdad? Y entonces igual aquí cualquiera para la construcción porque no está de acuerdo con el precio de la expropiación, ¿verdad? Entonces primero el tema de la expropiación y después el desarrollo del país. Entonces uno generalmente ve pues, los países, uno ve en Chile la infraestructura constante, lo que se está haciendo, las mejoras en infraestructura, en Panamá, etcétera, y realmente nosotros no tenemos capacidad de ejecución. Entonces es una combinación de muchos factores. Sí. Estamos hablando de la incapacidad de la ejecución. En algunos casos tenemos una gran cantidad de millones de dólares ya aprobados y en bolsa, o si no en bolsa, por lo menos totalmente aprobados y ya disponibles. Y lejos de ser más bien un buen remedio, ¿verdad? Pareciera ser a veces resultar malo, porque los préstamos tienen un periodo de gracia que es ahí donde debería como medio salvarse el que hace el préstamo. Pero si no lo ejecuta, tras de que no está, digamos, caminando para la atención de las necesidades del pueblo, más bien lo está sangrando porque tiene que pagar hasta la comisión de compromiso por todos los dineros que no usa. Entonces hay esa responsabilidad impresa entre los responsables de que un préstamo, si usted no lo ejecuta, si no lo va a usar o no lo sabe usar, más bien nos convierte en más pobres. Sí, claro que sí, o sea, todos lo sabemos, pero el tema es que siempre nos queda la esperanza de que se ejecuten, ¿verdad? Todos estamos esperando la carretera San Carlos, la carretera San Ramón, esperamos 20 años la 27, ¿verdad? Entonces, de ahí, de alguna manera, como decía aquella famosa aquella famosa pinta, ¿verdad? Esa que decía basta de realidades, queremos promesas, ¿verdad? Que era lo contrario, ¿verdad? Que decimos basta de promesas, queremos realidad. Llega un momento en que de ahí estamos, la realidad nos golpea día a día, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es realmente la situación que vamos a tener, ¿verdad? Pero todo el mundo lo sabe, pero igual no ejecutamos. Es igual que la economía familiar, tener un préstamo que no se está utilizando, en lugar de generarnos lo que íbamos a lograr, comprar la casa, etcétera, estamos pagando intereses por algo que no estamos usando. Y lo que es peor, nos vamos o sea, en una economía familiar se va gastando el dinero y después queda uno con la deuda y sin nada. Lo peor si lo gasta no solo en intereses, sino en gasto corriente, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos, lo sabemos y nada pasa. Buenas noches, don Pablo, muchas gracias por el informe y muchas gracias al colegio por el foro. En índices económicos, don Pablo, todos los planes fiscales de todos los gobiernos, que por cierto han sido fallidos en los últimos 15 años, se han basado primordialmente en que Costa Rica exhibe una carga fiscal muy baja comparada con todos los países. Esos son los argumentos de siempre. Vemos ahora en este informe que no es tan cierto eso, agravado por el hecho de que si bien usted digamos demuestra que muchos de las prioridades digamos de las soluciones no se realizan por asuntos de gestión, pero la mayor parte de ellos requieren recursos frescos. Entonces eso es un poco preocupante, esa situación. Muchas gracias. Sí, realmente el tema es de los altos impuestos a las utilidades. Ahí es donde y parte de la posición que defienden los que está un poco detrás del índice o del indicador es el 15% flat, ¿verdad? Entonces a las ganancias. El tema es que nuestra estructura tributaria se basa en impuestos indirectos y casualmente la propuesta es avanzar hacia una estructura principalmente sustentada en impuestos directos, y entonces ahí es donde tiene sentido una baja tasa que se espera que dé mejores resultados, ¿verdad? Pero el tema sí es el problema de los impuestos indirectos, ¿verdad? Que entonces la carga es alta de alguna manera, ¿verdad? Pero igual no es suficiente
insuficiente y además mal cobrada, etcétera, ¿verdad? Y toda la discusión que estamos teniendo de las exoneraciones, etcétera. Muchas gracias. Buenas noches. Yo trabajo en el Ministerio de Educación, precisamente en presupuesto, y quisiera saber si el índice del cual usted conversó, estudió en el proyecto toma en consideración también la educación privada, porque a nivel MEP, a propósito del 8% que usted dice que nos dan de presupuesto del Producto Interno Bruto, tenemos una desventaja comparativa respecto a la educación privada, porque tenemos menos acceso a tecnología, tratamos una población en su mayoría en un sector de desarrollo bajo y muy bajo en grandes zonas del país. Entonces eso a veces nos da no solo un problema con la calidad de la educación, porque tenemos que estarnos flexibilizando con chiquitos que a veces llegan hasta sin comer a las escuelas, sino que también nos da un terrible manejo presupuestario a nivel de las aulas y direcciones regionales de educación. Tenemos muchos profesionales en educación. Actualmente nuestra planilla es muy cara porque tenemos muchísimos profesionales. El problema es que son profesionales que han estudiado y no está bien que uno hable mal de la casa, pero tal vez por tener más puntos de carrera profesional, no tanto para que ese profesionalismo llegue a las aulas, o bien, en el caso de los directores regionales y directores de los centros educativos, se transforme en un correcto manejo presupuestario. Ese es el dolor de cabeza que yo tengo todos los días en la oficina, pero también debo reconocer esa ventaja comparativa y la población a la cual nos dirigimos. Sí, es un tema complicado y yo creo que deberíamos de hacer otra actividad de educación, en la cual me encantaría participar, porque, es mucho el tema. El tema es que al aumentar del 6 al 8% no hemos mejorado nada más que el gasto en remuneraciones, ni siquiera el gasto en infraestructura, que sigue siendo totalmente malo. El tema de lo público-privado, no se compara con la educación privada, ¿verdad? Eso es lo importante, sino es con la propia educación pública, y la prueba PISA, estamos viendo los resultados globales, que son los del sistema, y no de ese 10% de educación privada. Entonces hay un tema de que, nada más, temas relevantes que vale la pena resaltar. Cuando en la propuesta de ley que se envió para la creación del sistema, para el financiamiento del Sistema Nacional de la Acreditación a la Educación Superior, lo que decía, o el texto de un artículo era que a partir de la aprobación de esa ley, el Estado contratará únicamente profesionales en educación y salud graduados de carreras universitarias acreditadas. No importa de cuál universidad, de carreras acreditadas, lo cual era un sinónimo de garantía de calidad. Así se envió el proyecto de ley. La mano peluda de la Asamblea Legislativa hizo un pequeño cambio, y el pequeño cambio, como fue aprobada la ley, dice: el Estado procurará la contratación de, y ese procurará cero, no tiene ninguna obligación. Entonces, ¿verdad? Y claro, gente con 2, 3 títulos que para llegar, títulos que se consiguen en 6 meses para llegar a P5, ¿verdad? A la categoría 5, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que se hacen a distancia. Conozco un caso que la gente solo llegaba a la primera clase y la última, y hacían un trabajito en grupo, entonces con eso pasaban y les daban, ¿verdad?, cosas de ese tipo. Entonces el tema va por cómo se gasta, cuál es el papel del director, un tema, y por eso es muy amplio. Uno no puede tener directores de centro educativo en propiedad, necesita ser evaluados cada 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Porque si no, si está en propiedad y simplemente está esperando la pensión, haga o no haga, nadie lo va a mover de ahí. Entonces todo el sistema es perverso. Entonces de ahí simplemente gastamos más y no vamos a ver resultados. Seguimos construyendo escuelas.
ahí no ando el gráfico, pero cuando la cantidad de niños y niñas en edad escolar y colegial en Costa Rica va disminuyendo desde el 2008, o sea, ya vamos de picada y seguimos. ¿Para qué construimos escuelas? Y más bien tenemos que cerrar. Estamos un poco ahí porque no podemos mover a los maestros en propiedad, entonces tienen que seguir o los tenemos que reubicar. Entonces hay un tema, lógicamente no podemos mandar a la calle a 10,000, 5,000, ni 1,000, ni 500, pero a futuro tenemos que ordenar mejor las cosas, y es posible, pero tiene que haber esa visión de futuro y la sostenibilidad de las medidas. Buenas noches. Buenas noches. Si aceptamos que los países latinos son de recursos limitados, por un lado, y por otro, que la corrupción suele ser una fuente creciente de desvío de estos recursos, pareciera muy útil incorporar un índice que mida la parte ética de los administradores. ¿Existe Sí. ese índice? No, existe, el que incorporamos es el índice de percepción de la corrupción, donde Costa Rica aparece muy bien ubicado, digamos, pero es un índice específico para medir corrupción en general a partir de encuestas, pero no hay ese índice. Por eso les decía al inicio que hay muchos temas que sería importante considerar, pero si no existe índices, además para 100 países al menos, difícilmente lo podemos. Pero sí, lógico, uno desearía tener ese tipo de indicadores, claro que sí. Gracias. Don Pablo, una pregunta, como dirían los médicos, de amplio espectro. El tema de las expropiaciones que ustedes señalaban antes, que puede dificultar o retrasar la inversión en una carretera, que afecta a una gran cantidad de personas. El tema de los derechos laborales, que a veces dificulta a tomar acciones en planes de trabajo, por ejemplo, a nivel de educación pública. El tema de la cárcel, de cárcel en caso de que se identifique una persona porque se robó una picarita, que dificulta, que entonces incrementa el hacinamiento en las cárceles. La aprobación de créditos, por ejemplo, que hablaban del BID, que muchas veces se tardan 6, 8 meses en la Asamblea Legislativa y ya está consumiendo plazo de ejecución, que perfectamente eso podría ser un plazo que no estuviera dentro del plazo de ejecución del crédito. ¿No considera usted que, o más bien la pregunta sería, tomando en consideración esos elementos que podríamos decir que son de derecho, que protegen, de derecho, de marco jurídico, para lograr esas acciones que ustedes consideran que son prioritarias o relevantes que ustedes señalaban? ¿Cómo ven ustedes nuestro marco jurídico actual? ¿Creen ustedes que favorece o cómo visualizan ustedes qué acciones deberían realizarse en materia jurídica para apoyar la realización de esas acciones? No sé si logré ser concreto. Sí, pregunta, pero... sí, lamentablemente no llegamos a tanto porque ya son opiniones subjetivas y tratamos de que el estudio sea lo más objetivo posible, sustentado en indicadores objetivos, ¿verdad? Entonces hasta ahí llegamos. Yo le puedo dar mi opinión con mucho gusto, que no es la del estudio. Realmente hay dos cosas, ¿verdad? Que somos un país de derechos, donde todos tenemos derechos, pero nadie quiere reconocer sus obligaciones, ¿verdad? Todos reclamamos y cualquier cosa vamos a la sala constitucional y reclamamos derechos. Todos nos encanta ver, perdón que lo diga, caigo mal, pero yo sé, todos nos encanta ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Pongo un ejemplo familiar con el caso de impuestos. Un tío mío, en paz descanse, espero que no me jale las patas hoy en la noche. Hablábamos hace mucho, entonces él decía, es que no, que los ricos paguen impuestos. Y claro, en Costa Rica todos estamos de acuerdo con que los ricos paguen impuestos. El tema es quiénes son los ricos. Los ricos son los que están, mire, de aquí para arriba. Que pague el que tiene más que yo. Yo no, porque yo no soy rico, ¿verdad? Rico es, mi tío, tenía varias propiedades, vivía de las rentas, pero entonces él, claro, él decía que paguen los ricos, pero él no entraba en el grupo de los ricos. Lo que quiero decir es que así es, ¿verdad? Entonces ese tema de que los demás hagan, entonces, ahora lógicamente todos sabemos por qué lado deben ir las modificaciones. El tema es que las modificaciones legales sean efectivas. Ha habido países, y por eso es que hay que tener mucho cuidado antes de quitar algo, estar seguros de que va a dar resultado. Por ejemplo, uno de los indicadores que no aparece con tanta prioridad es el costo de despido en Costa Rica. El costo de despido es muy alto en Costa Rica, ¿verdad?
Entonces, como parte de las medidas de flexibilización laboral en los países europeos, se redujo el costo de despido y se suponía que eso iba a generar más inversión y más empleo. Redujeron el costo de despido y no aumentó ni la inversión ni el empleo. Entonces, le quitamos derechos a la gente a cambio de una promesa que no dio resultado. Entonces, hay que tener cuidados, pero hay temas como el de las expropiaciones que a mí me parece ahí debe privar el bien común. Es, primero yo le voy a pagar cuando el juez diga, igual que ahora, después, pero primero le expropio y después vamos a pelear, porque tampoco se vale que aparezca un perito que le dice, mire, es que ese guindo que usted tiene ahí, que al principio no valía nada, resulta que es el paraje más hermoso y usted va a hacer aquí, puede hacer un hotel 5 estrellas para que todo el mundo vea para el guindo. Entonces ese pedazo que valía 100.000 colones vale ahora 200 millones. Y bueno, ahí no importa, hay que ir a juicio y se lleva muchos años. No, primero se expropian el valor que dice él corresponde y después, digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer sin restar derechos a las personas. Y ese es el cuidado que hay que tener con ciertas reformas que solo quitan derechos sobre una apuesta que no se da. Vamos a hacer una última pregunta, nada más. Sí. No es una pregunta, es una anécdota que viene al calce con muchas cosas que se ha sacado aquí. Resulta que por una reunión que tuvimos por ahí con un grupo ahí familiar, ahí apareció un historiador costarricense y nos dio una clase magistral. Nos sacó a colación varios acontecimientos a nivel nacional que dieron gran realce al país y progreso. Educación de Jesús Jiménez, bueno, algunas cositas, Caja de Seguro Social, con Calderón y Manuel Modra, y bueno, comenzó a hablar ahí de una serie de cosas y nos fue llevando sobre esa ruta. Él nos quería sacar una reflexión y la sacó. Dice, vean, Costa Rica siempre sale de primero y llega de último. Sí, es una buena. No, la idea de esto es casualmente ver la realidad que tenemos, ver que estamos bien, pero que eso no es suficiente si queremos jugar en grandes ligas, ¿verdad? Aquí no estamos llegando de últimos, pero queremos ser los primeros y realmente estamos siempre de segundones, de tercerones y podemos ser primeros. Ese es el tema. Y casi que viendo esto se puede asegurar que podemos llegar a ser primeros, pero tomando las acciones que corresponden. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias al Observatorio de Desarrollo de la UCR, así como al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Antes de terminar y pasar al café para seguir compartiendo, invitarlos a que se inscriban en las actividades de la Semana del Colegiado. Ayer ya se publicó las actividades. El eje de la Semana del Colegiado va a ser las habilidades blandas, lo especial, la característica, lo importante que ha adquirido estas habilidades en la administración de las empresas hoy en día. Entonces los invito a que busquen el boletín, se inscriban, son 10 actividades, tenemos invitados, conferencistas de muy alto nivel, los cuales van a estar disponibles en diferentes horarios, la mañana, tarde y noche, para que todos puedan asistir. Igualmente habrán actividades de la Semana del Colegiado que nosotros las vamos a pasar por internet para aquellas personas que no hayan podido por cuestiones de trabajo inscribirse en alguna de ellas. De nuevo agradecerles a ustedes, agradecerles a los que nos siguieron por internet. No me queda más que desearles una muy buena noche. Muchas gracias.